gracias. Qué forma de comenzar Raw, Carlitos, camino SummerSlam. Mira este compactazo. Sí, señor, indudablemente. Atacaba Reigns primero, pero rápidamente lo frena con tremendo uppercut Kane. Viene el poderoso Reigns contra la línea, pero sale disparado con tremendo lazo al cuello. Muy bien, Reigns. Ahora, me encanta que la autoridad le dé la oportunidad a Kane. La semana pasada, ¿te acuerdas? Se la regaló a Orton. El combate nunca se produjo. A lo mejor lo que quiere ver Triple H es que el demonio le haga suficiente daño a Reigns para que prácticamente no esté en la mejor de sus condiciones cuando enfrente a Orton en SummerSlam. Claro. No, eso no sería bueno para los negocios porque Orton quiere lucirse a sus anchas. Y si Kane lo dejó a Ñinga, no se va a poder lucir como quiere, Carlitos. Randy Orton no se va a quejar si Kane le hace daño a Reigns. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero sabe que no se están llevando muy bien. Ahí lo mandan durísimo de espaldas a la esquina opuesta y lo castigan con tremendo lazo al cuello, quema ropa Reigns. Ahí va Kane. Suena en la cara para Kane. Y viene con ataque aéreo ahora Roman Reigns. ¡Oh, papá! ¡Super lazo! Además, si no te traicionan esas orejotas de conejo, tú mismo escuchaste a Orton gritar: yo quiero Reigns esta noche, yo quiero desguañingarlo. Y el jefe dijo: no, un momentito, caballo, para SummerSlam. Tú has escuchado de gente que hace teatro. A veces. Bueno, ¿Por qué? estaba haciendo teatro ahí Randy Orton. ¡Pura mentira! Oye, Porque pero sabía que esa lucha no se la iban a dar. Wow, pero como actor entonces yo prefiero darle la película a él y no a John Cena porque actuó mucho mejor, se lo creí todo. Sabía que la autoridad no iba a permitir eso. Ahora Reigns castiga a Kane contra el metal de la escalera. ¿Tú ves? Esto es bueno para qué negocio, solamente para el de Roman Reigns. Porque lo que a él le interesa es dejar mal parada a la autoridad y hará lo imposible por hacerlo. Se incorpora, pero es castigado severamente. Como utiliza como plataforma, como trampolín la escalera y cuando desciende es un super lazo al cuello, lo que le deja caer encima Reigns a Kane. No, bueno.com, no, bueno.com. Oye, hay otro. Recuerden, Mira, Bray Wyatt, sí, la audiencia. varios. Recuerden que esta es una lucha de último hombre en pie, así que la cuenta de 10 va a estar constantemente produciéndose. Remate Reigns castigando a Kane de espaldas contra la barrera y toma su papo. Mira, Carlitos, qué bueno que señalaste eso, porque lo más difícil de estas luchas es que prácticamente no tienen límites. Ahora se desquita el demonio Kane mandando a Reigns a comerse el metal. Hasta que uno de ellos simplemente quede tendido al conteo, como bien señalaste antes. Pero mientras eso no suceda, los límites, compadre, cada vez se van mudando y se ponen más lejos, más lejos, más lejos. Además de ser un combate sumamente exigente, pone a prueba tu estamina, tu físico, tu resistencia. Y ahí el demonio quiere finiquitarlo a la mayor brevedad posible. Eso es lo que estoy sospechando. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué el pez no se queda nadando en el agua? ¿Por qué brinca a la sartén con el aceite hirviendo? Eso fue lo que hizo Roman Reigns. ¿Por qué no se espera para SummerSlam? No, tiene que lucirse esta noche. Pues Lucas, el señor. Cuidado que el pez aquí puede muy bien ser Kane. Así. Te lo garantizo. Yo veo al tiburón medio sardinita, ¿sabes? Ahí frena Reigns. Gancho abajo el abdomen derecha a la cabeza. Otro derechazo más a la cabeza de Kane. Te lo dije, papá. Cabezazo para Kane. No me asusten, no me asusten. Y lo manda contra la barrera el demonio. Está hecho un pequeño diablito en este momento. Lo están controlando. Definitivamente Kane sabe lo que tiene que hacer y me gusta que el jefe se lo dejó bien claro. Quiero ver un demonio, se lo recalcó Carlos. Oye, hablando de recalcar, en que la cuenta va por 6 y se incorpora Kane. Cuando avanzaba Reigns lo patea el demonio. Vamos para México, lindo y querido. Atención México. La WWE regresa a México con tus superestrellas favoritas de Raw y de SmackDown. Primera visita va a ser el 18 de octubre a Arena Ciudad de México en el DF. Y luego el 19 de octubre llegan las superestrellas a Arena Monterrey en Monterrey. Entretenimiento para toda la familia. Más detalles más adelante. Y lo más importante, las entradas ya están disponibles. ¡Báilame ese trompo! A propósito, están disponibles en superboletos.com por si acaso se arma Kane. ¡Oh! Bueno, papá, ¿te acuerdas que dije que los límites cada vez se iban mudando y mudando? ¡Oh, garrotazo limpio! Están acariciando de mala manera Reigns. Se arma combate de escalera el demonio Kane y se la puso de sombrero.
lucha de último hombre que quede en pie. Y con la fuerza de Roman Reigns, Kane tendrá que hacer muchas cosas para obligarlo a mantenerse ahí tendido. Líquido vital manando en la frente de Roman Reigns. Cuidado. Bueno, Carlitos. Él lo pidió, ¿verdad? Él quería postre y le dieron su flan de coco. Quédate ahí tendido porque se incorpora cuando la cuenta iba por 8. Lo vuelve a atacar Kane. ¿Qué va a pasar ahora, familia? Peligro, peligro, aguas, aguas. Y todo contra Roman Reigns. Codazo para Kane. Y lo hace pasar por encima de la barra. ¡Demonios! ¿Qué es esto? Y la guerra continúa y como pueden ver, ¿quién sigue cabalgando? ¡Kane! ¡Kane, el demonio! Uppercut, poderoso, certero. Oh, Carlitos, durante los comerciales y para prueba de ello tengo la aplicación WWE. Se ha seguido luciendo este demonio. Querían ver demonio y demonio dijo presente. Pero cruzan ahora Kane y lo mandan a comerse en la esquina. Oye, Creo que podría ser lo mejor para Reigns, ¿verdad? Que la cuenta rápidamente llegue a 10 y Kane no pueda hacerle más nada. Digo, para que quede algo de él, camino a SummerSlam. La cuenta es para los dos y va por 5, va por 6 ahora, cuidado. Yo sé, pero el que menos le conviene ponerse de pie a Reigns, por eso lo digo, Carlitos, tú lo sabes. Tú quisieras que eso fuese realidad, pero es un sueño. El primero que comienza a dar golpes de vuelta es Roman Reigns. 13 pavos en la cara para Kane, que logra cruzar al oponente, pero falla con la derecha. Y no falla Reigns. Y cuidado, viene. Tremendo lazo en la esquina y en la garganta. Uppercut para Kane. Y otro tremendo super lazo. Uppercut nuevamente lo derriban y queda como quería Reigns ahí sobre la cuerda inferior. ¿Viste cómo disparó el gatillo? Yo lo vi. Nadie lo hace igual. Toma y doble patada en el costado de la cabeza de Kane. La altura que logra poniendo las piernas de forma horizontal con la lona, no puedo entenderlo. No agarra nada, simplemente brinca. No agarra impulso de ningún tipo. A ver si logra incorporarse el demonio. Bueno, Excepto la carrerita. Es increíble cómo lo hace. el conteo llegaba a 6, pero parece que no tiene ganas de seguir el combate. Oh, era una trampa para Reigns. Tú que hablabas de teatro, ¿te acuerdas, Carlitos? Sí, Ajá. tremendo uppercut. Pero lo cruzan aquí. ¡Oh! La misma sección de la escalera que había preparado Kane. Es el objeto contundente que lo recibe y nadie sabe para quién trabaja y ahora la cuenta la está recibiendo Kane. Este ex campeón del mundo tiene más de una década y media sorprendiéndonos con sus capacidades, sus combates. Sin embargo, debo decir que en este momento quizás la juventud de Roman Reigns pues, de alguna forma le dé una especie de delantera. Pero recuerda que es el demonio. ¡Claro! Favorito del Lo diablo. recuerdo, papá. Por algo es quien es Kane. Por algo la autoridad tiene fe en él. Pero está buscando algo especial a Roman Reigns. Lo que Y pasa- aparece en forma de una mesa. El interés de Kane es proteger los intereses de la autoridad. El interés de Roman Reigns es fastidiar la fiesta y llegar a ser campeón, según él, de WWE Mundial Pesado. Pero quien lo ataca por la espalda. Lo mete de cara contra la lona y ahora lo hace reingresar al ring. Y el que está preparando la mesa es Kane. ¿Tienes hambre, muchachito? Mira, te tengo un banquete preparado, bien chévere. Arroz con pollo, te tengo una bebidita de guanábana y además un tremendo pastel de fresa. ¡Que se lo coma todo! ¡Vamos! A mí que me traigan el tricolor. Oh, me lo explico después de comercial, que me dio hambre. ¡Oh! Tremenda zambullida. Samoa acaba de recibir el demonio Kane. Bueno, un poco de por favor y el banquete del que yo estaba hablando. Le arruinaron la cena a Kane. Me encanta victoria, señor Cabrera. ¡Ey, viene! Ya prepara la derecha. Está listo, viene la derecha. Se la bloquea y lo mete en tiro de espaldas contra la mesa y rompe la mesa con el cuerpo de Reigns. Ay, Carlitos, qué lástima que después de tantos siglos en WWE no aceptas los consejos de este servidor. Únete a la autoridad, Carlitos, a los que tienen el poder. ¿Tú quieres que me una a los dictadores? No, nunca, nunca. A los que tienen la razón, el dictador es Putin. No, Triple H, chico. Se incorpora a medias Reigns. El conteo prosigue de pie. Bueno, duras penas ahí, queda sobre las sogas intermedias y aprovecha el momento que hay para seguir dándole
y no consejos. Ahora, sí, según mis ideas, el árbitro no contó correctamente para obligar a que el combate continuara para que siguiera recibiendo más puños Roman Reigns. Bueno. Porque no creo que Reigns haya parado con un conteo 10 normal. No. Y la silla que había colocado Kane en una esquina va a ser utilizada para masacrar posiblemente contra la lona a Roman Reigns. Ahí lo carga. Se escapó de la trampa, contraataca con patada y DDT sobre la silla para Kane. ¡Brutal! Hashtag, ¡ay, caramba! Señor árbitro, cuente, pero lento, para que le dé tiempo de Sí. que se pare. Y me parece que la derecha está preparada, ya la cargó. Viene. ¡Toma! Derecha del superhombre. Yo creo que le van a poder contar hasta 20 a Kane. No puedo creerlo. Pero conociendo a Reigns, ese ¿Y va a por aplicar. qué se demora el árbitro en contar? Tú no preguntes, Carlito, déjame terminar mi idea mejor. Olvídate del árbitro. Contando que siempre sabemos que tiene una cosa lanza extraña. peligrosísima. Él no se va a ir de aquí sin lucirse con esa lanza. Lo Claro, está él no se lo va a permitir. esperando Reigns, lo está esperando Reigns, está afilando la lanza. Y ruge, el que rige, y es Reigns, pero lo detiene con la garra infernal. Kane, se le escapa Reigns, falla Kane, viene Reigns, lanza para Kane. Señor árbitro, mire para arriba. Pero, ¿será capaz? Para mí que lo despiden. 5, dice el árbitro. El público lo acompaña. Carlos. 7 es el Carlos. conteo. No. Oye, no puede pararse, no puede incorporarse ni siquiera con ayuda de las olas.